Coahuila, un estado con energía. Este año, como el pasado, como hace muchos años, en este día, en este mismo sitio, el pueblo de Coahuila y sus autoridades nos reunimos puntualmente para recordar, para renovar nuestra historia. Recordar, como lo hacen todos los pueblos, los hechos fundacionales que dieron origen a su conformación como nación, a su estructuración como estados soberanos. El 26 de marzo de 1913, el impulso de un hombre de destino, los lugareños, los coahuilenses de todos los rumbos de la entidad, y luego miles de mexicanos después, decidieron recauzar el rumbo de la patria, extraviado entre las ambiciones, las traiciones y la felonía por la escoria de la que ningún pueblo se encuentra a salvo. Estoy convencido que fue ese 18 de febrero de 1913, al recibir el comunicado que lo enteraba de que Victoriano Huerta había secuestrado los poderes de la República, cuando, como un relámpago instantáneo y certero, en su mente apareció el mandato irrenunciable: recobrar a la República. Bastaron 32 días para concebir la estrategia de la rebelión, que tenía que ser no solo militar, sino ciudadana y popular. La lucha no era ya por el derecho de los mexicanos a decidir por medio del sufragio libremente emitido. Era por el rumbo de la nación. Era para recuperar la patria. En la elección presidencial de 1910, todavía bajo el férreo dominio del dictador, se le reconoció al candidato Madero apenas un pequeño porcentaje de los votos supuestamente emitidos. Un año después, ya en libertad, la gente se volcó a las urnas y emitió, entusiasta, apasionada, el primer voto libre en la existencia de México. Los resultados, nunca vuelto a repetir, fueron la mejor demostración del ansia de libertad y autodeterminación de un pueblo tantos años sometido. El 99.7% de los mexicanos votaron por Francisco Ignacio Madero, el abanderado del sueño y la esperanza. Aquel 26 de marzo de 1913, se trataba de ir al rescate de ese derecho recién conquistado, apenas ejercido y secuestrado, no solo por los rescoldos de un ejército de casta al servicio de los grandes hacendados y de una aristocracia apátrida, sino también de amplios segmentos de una jerarquía religiosa que desde los orígenes siempre puso su enorme influencia al servicio de los poderosos de ese reino. No había duda alguna sobre el poderío del enemigo al que se debía enfrentar, pero para los coahuilenses no era la derrota o la pérdida de la vida el riesgo mayor, sino la vergüenza de no haber dado digna respuesta a la traición. El ahora o nunca, que en otros difíciles momentos había simbrado al mismo presidente Juárez, hacedor fundamental de la República restaurada, exigía una vez más y de inmediato a esta nueva generación de mexicanos una definición, y la hubo para los coahuilenses: ningún hombre será jamás siervo mientras en su interior siga viva la llama de la libertad. Jamás un pueblo podrá ser sometido mientras haya hombres y mujeres que sin libertad no consideren digno vivir. Por eso aquí, hace 102 años, se izó de nuevo la bandera de la democracia, es decir, la convicción de que el único poder legítimo capaz de decidir régimen político, estructura económica y sistema de vida es el que emana del pueblo soberano. Ni el espadón golpista, cruento y sanguinario, ni todas las armas que han servido a la dictadura y sigan en manos de sus esbirros podían contar ese pequeño trozo de papel que significaba el inalienable derecho de cada ciudadano a definir el futuro particular y colectivo de la nación. Por momentos parecía imposible llegar a acuerdos capaces de generar la unidad
imprescindible para enfrentar con éxito la difícil empresa reivindicadora. Sin embargo, los intereses encontrados podían ser muchos, pero el superior, el de la nación, estaba por encima de todos y unía inevitablemente a los patriotas de aquella época. Pues así, en ese lugar, unidos en este día, pero hace 102 años, desde este mismo sitio, Alfredo Braceda, Cesario Castro, Jacinto B. Treviño, Lucio Blanco, luego lo haría Villa y Obregón y otros altos mandos de estirpe maderista, firmaron el compromiso colectivo que llevó el nombre de esta histórica hacienda, Plan de Guadalupe. Tan solo 7 puntos de acuerdo bastaron para la nueva insurgencia: el desconocimiento del usurpador y de los poderes legislativo y judicial, así como de todos los gobiernos estatales que hubieran convalidado el agravio contra la voluntad popular, la creación del ejército constitucionalista, este mismo, el que nosotros sentimos tanto orgullo, el desempeño provisional del Poder Ejecutivo Federal y la convocatoria a nuevas elecciones. Estamparon su firma y echaron a reandar los viejos caminos apenas 2 años antes recorridos. Año y medio de arduo trabajo para rescatar finalmente el gobierno de la República y recuperar la dignidad nacional. Aquella caravana que inició aquí, por cierto, señor secretario, terminó en el Estado de México con la firma de los tratados de Tlayacapan. El 20 de agosto, el ejército constitucionalista toma la Ciudad de México. El pueblo en armas había vuelto a imponer sus razones. Cuentan las crónicas que al frente, montado en un caballo azabache de gran alzada, iba el hombre que jamás aceptó grado militar alguno, porque no consideraba haberlo ganado. El que nunca se ostentó como presidente de México hasta que constitucionalmente los mexicanos así lo decidieron. Su nombre lo coreaban en todas las calles de la capital y lo repetían con un eco emocionado en el pueblo y en la ciudad: Venustiano Carranza. Y los coahuilenses decimos con orgullo: él es uno de los nuestros. Señor secretario, muchas cosas apreciamos del gobierno del señor presidente de la República, pero hay una que es muy valiosa: la coordinación que hoy tenemos. Sin esa coordinación, sin esa voluntad de cooperar con nosotros, sin la clara determinación de que este país es de todos y que se puede trabajar con todos, y es esa convicción que tiene el presidente Peña, hoy no pudiéramos decir que vivimos en un estado más tranquilo. Dele usted al señor presidente no solo nuestro saludo, sino la gratitud de todos los coahuilenses. Cada vez que logramos la recuperación plena de un barrio, un parque y de calles, más convencidos estamos de que enfrentar a la delincuencia organizada no puede intentarse aisladamente. La coordinación entre el gobierno federal y los de las entidades federativas, sea cual fuere el color de su origen, es condición necesaria para encontrar la paz. El monstruo que nos ha atacado, el narcotráfico, es el enemigo, lo es de todos. Todos unidos habremos de encararlo. En esa trinchera, Coahuila reclama un sitio de vanguardia. Por eso, hoy está regresando la paz. Las grandes reformas transformadoras que el presidente, con arrojo y responsabilidad, fue capaz de generar desde el inicio de su administración, han repercutido intensamente en el pueblo de Coahuila. Hoy, señor secretario, tenemos más empleo, más formalidad, y se están notando las reformas en la baja de las tarifas eléctricas y de telefonía. Pero sobre todo, señor secretario, con las reformas del señor presidente, tenemos un mejor horizonte. Juntos vamos a trabajar para que eso que está plasmado allá se convierta en realidad. Por eso, a nadie asombre que durante estos 3 años en Coahuila nos hayamos esforzado en acompasar nuestro paso
al impulso renovador que desde el inicio de su encomienda imprimió el presidente Peña Nieto a su administración. Los pies bien plantados en el difícil y conflictivo presente y la mirada y los audaces proyectos allá, en el país que los mexicanos del mañana queremos todos para ellos. Señor secretario, regrese a sus tareas con una convicción. En el proyecto México, como lo sacó hombres de aquel 1913, todos los coahuilenses hoy vamos juntos.